Chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar hablando sobre el abuso sexual infantil. Para esta oportunidad vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Quién puede ser víctima de abuso sexual? Bien, para responder esta pregunta tenemos que tener en cuenta que no existe un perfil o una característica específica que determine quién puede sufrir algún tipo de abuso. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier niño, niña o adolescente puede ser víctima de abuso, sin importar su religión, su clase social, su nivel sociocultural o su edad. Bien, además debemos tener en cuenta que por lo general los casos de abuso sexual se dan dentro del entorno familiar, es decir, en la familia, dentro del entorno escolar, es decir, en la escuela, o por grooming, es decir, a través de internet, a través de redes sociales, ¿sí? Bien. Además, deben recordar que si alguna vez sintieron que alguien, o si alguna vez sienten que alguien quiere propasarse con ustedes o siente que están viviendo una situación de incomodidad o que les haga sentir temor, miedo, no deben dudar en contarle a un adulto de confianza lo que les esté pasando. ¿Sí? Cuando, cuando pase esto, sí o sí recurrir a un adulto de confianza y contar lo que le está pasando. ¿Por qué? No debemos sentir vergüenza por lo que nos pase. ¿Sí? Además, también tenemos que saber que no debemos tener miedo a perder el afecto de nuestros seres queridos por hablar sobre una situación de incomodidad o que nos produzca miedo. ¿Sí? Tampoco debemos sentir temor a quedarnos solos. Tampoco debemos sentir temor a que nos miren mal, porque es una situación que puede ocurrirle a cualquier niño, niña o adolescente, como dijimos anteriormente. ¿Sí? No debemos tener temor a que no nos crean. ¿Sí? Siempre debemos acudir con confianza, sentirnos seguros y contar qué es lo que nos pasa. Si una situación nos produce miedo, nos produce temor, debemos hablar. Nunca quedarnos callados. ¿Sí? Y por último, no debemos tener miedo a las amenazas, porque deben recordar que no están solos, que siempre va a haber un adulto que los va a acompañar y que los va a ayudar, y que no deben sentirse que están solos, ni tener miedo por, porque alguien diga que va a lastimarlos o hacerles daño. Nunca. ¿Sí? Bien, para continuar con la clase, les voy a explicar las 5 etapas o fases de un abuso. ¿Sí? La primera es la fase de seducción. Obviamente que se las voy a explicar con ejemplos para que la entiendan mejor. ¿Sí? La primera fase es la fase de seducción. En esta fase, la persona que quiere propasarse con nosotros va a querer utilizar juegos que para él resulten divertidos o nos va a insinuar realizarlos esos juegos a cambio de juguetes o a cambio de darnos dinero, ¿sí? Y si yo siento temor o siento que se están propasando conmigo y eso no me gusta, debo hablarlo, ¿sí? La segunda fase es la fase de interacción abusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona intenta tocar mis partes íntimas, intenta darme un beso o alguna caricia que para mí sea incómoda o me produzca miedo y que sea sin mi permiso, debo hablarlo, porque eso es abuso. Otra fase es la fase de secreto, ¿sí? Cuando una persona
quiera propasarse con nosotros sin nuestro consentimiento, por lo general recurre a hacer algún tipo de amenazas, chantajes, como por ejemplo decir quédate callado porque te va a pasar esto, porque te voy a pegar, o porque le voy a contar a tu mamá de las cosas que haces y no van a creerte y me van a defender a mí. No, eso no. Si una persona intenta hacerte eso, ya está cometiendo un abuso y tenés que hablar con un mayor de confianza. ¿Sí? Otra fase es la fase de divulgación. En esta etapa es cuando ya un niño que fue abusado se anima a contarlo. ¿Sí? Entonces recurre a ese adulto de confianza y cuenta la situación que está viviendo. Y la última fase sería la fase de represión, que esta fase involucra a los terceros, que son la familia, el niño que confía en los adultos que no les creen, porque por ahí muchas veces para la familia es difícil afrontar una situación así que llegan al punto de la negación. Y no debería por qué ser negado u ocultado una situación como esta. Debemos denunciarlo, debemos acompañar al niño, protegerlo y llegar hasta las últimas consecuencias para que la persona que intentó o le hizo daño al niño pague por ello. ¿Sí? Además, deben tener en cuenta que si alguna persona los incita a realizar juegos que para ellos sean divertidos y que para ustedes les sea molesto o les cause temor o incomodidad, deben hablarlo, deben contarlo. Otra cuestión, que si alguna vez alguna persona intenta besarlos, tocarles sus partes íntimas o acariciarlos sin su consentimiento, también deben contarlo. Si alguna vez algún desconocido intenta llevarlos a un lugar solitario, amenazándolos o chantajeándolos, deben hablarlo, no deben sentir miedo. ¿Sí? También puede pasar de que si alguna persona desconocida o dentro de la escuela los obliga a hacer algo que ustedes no quieren, deben contárselo a un adulto de confianza, a sus amigos o a la misma seña. No deben tener miedo. Sí. Siempre contar lo que nos está pasando con confianza, sin temor a lo que nos puedan decir. En este tema vamos a trabajar la siguiente actividad, que se llama aprender a decir que no. Para ello vamos a necesitar un sobre de color amarillo donde vamos a escribirle la palabra si se puede. Y vamos a utilizar un sobre de color verde donde vamos a escribir la palabra no se puede. ¿Sí? Además vamos a utilizar una serie de preguntas para leerlas en voz alta junto con los estudiantes para que ellos puedan distinguir si van en el sobre verde o en el sobre amarillo. Algunas de las preguntas serían: ¿pueden hacerme un regalo el día de mi cumpleaños? Otra pregunta sería: ¿debo dar mi mano al cruzar la calle? Otra pregunta: ¿me pueden tocar el cabello? ¿Conviene hacerle caso a personas desconocidas? ¿Puedo guardar secretos que me hacen mal? ¿Debo dejar que toquen las partes privadas de mi cuerpo? Y la última pregunta: ¿puedo decir no a situaciones que me incomodan o me hacen sentir mal? Bien, el objetivo de esta actividad sería que los niños, una vez que leen las preguntas juntos con la maestra, aprendan a distinguir si van dentro de la línea de las cosas que sí se pueden y no se pueden. De esta forma, ellos aprenderán a decir que no a ciertas situaciones que pueden provocarle algún daño o correr
donde puedan correr algún riesgo o puedan producirle algún miedo o temor. ¿Sí? Y con esto concluiríamos el tema.